La información. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Voy a la línea telefónica. Saludo con mucho gusto al doctor César Enrique Pineda, profesor e investigador, maestro en estudios latinoamericanos. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor César Enrique Pineda. Vamos a platicar cómo nos pinta este 2020. En los primeros días estamos comenzando, pero dejamos atrás un 2019, entiendo, bastante convulso, por lo menos en el escenario latinoamericano, que era el que nos mantenía ocupados antes de que concluyera el 2019. Hablamos de Chile, hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia y de México en una tensa relación, la de los últimos días. ¿Cómo es el panorama para la América Latina en este 2020, doctor César Enrique Pineda? Sí, lo que hay que entender es que en América Latina se cerró un ciclo de desarrollo económico que se le conoció como neoliberalismo. Es bastante conocido porque el presidente López Obrador habla de él todo el tiempo. Sin embargo, el ciclo de acumulación, como le llaman los economistas, se agotó desde hace ya algunos años porque también provocó contradicciones centrales, esencialmente contradicciones de corte social, por los recortes en los programas estatales, por el desempleo, por la enorme competencia mercantil, y que llevó a condiciones asfixiantes a enormes segmentos de la población que hoy esencialmente en Chile se sublevaron frente a un modelo que los mantiene endeudados, que los mantiene bajo una intensa explotación laboral, aunque con buenas condiciones materiales, sin embargo bajo un hostigamiento de una sociedad mercantilizada. También las reformas económicas han exprimido a las poblaciones y a las clases populares. Eso sucedió en Ecuador, donde una de las medidas de agotamiento otra vez de la población frente a medidas que las exprimen económicamente. Digamos que el continente está siendo recorrido por una oleada de rebelión frente a los efectos de este modelo económico. Esto es lo que ha sucedido por un lado. Y por el otro, los países que se llamaron gobernados por partidos progresistas han entrado también en una fase de desestabilización debido a que, a pesar de que se dijeron como representantes como sustitutos del neoliberalismo, en realidad llevaron a cabo reformas que no distaban mucho tampoco del modelo neoliberal. Eso es lo que también mantiene de alguna manera inestable a los llamados progresismos, que gobernaron también con algunos tintes autoritarios. Ese es el punto, efectivamente, el autoritarismo o el hecho, doctor César Enrique Pineda, de que cuando se asume el poder pareciera ser, pues como se dicen los clásicos, que el poder corrompe. Pues habría que decir que donde se asumieron esencialmente en Venezuela y en Bolivia, donde fueron los liderazgos más radicales, es también desde donde emergieron procesos de movilización popular más importantes. Es decir, la gente salió a las calles en 1989 en Venezuela, el llamado el Caracazo, lo que provocó una crisis política que llegó hasta la subida al poder de Hugo Chávez. En el caso de Bolivia, la guerra del gas y la guerra del agua llevaron al movimiento al socialismo al poder. Fueron procesos de movilización popular muy importantes que terminaron en una expectativa de gobiernos que incluso se denominaban a sí mismos socialistas, pero que tuvieron cortes extractivistas, cortes de concentración del poder, incluso cortes corporativistas, que sí se diferenciaban en algún sentido en la reducción de la pobreza y en la socialización de la riqueza del modelo neoliberal, pero que llevaron a cierto fracaso, en el caso de Bolivia, político, y en el caso de Venezuela, evidentemente económico. A mí lo que me queda claro, al estar escuchándolo, doctor César Enrique Pineda, profesor, investigador, maestro en estudios latinoamericanos, lo que me queda claro es el hecho de que llega la gente al poder y gobierna para los suyos, y los que sienten que no forman parte de ese grupo, es decir, los que ya fueron desplazados de ese poder, pues simple y sencillamente se dedican a tratar de golpear
Es decir, no encuentro yo que existan gobiernos que permitan o que pretendan gobernar para todos, que permitan acabar con esa división, porque es, creo, lo que queda claro de esto que usted está diciendo, que en todos lados existen divisiones y pareciera ser posturas encontradas que lo único que generan son conflictos entre quien está en el gobierno, sea como sea que hubiera llegado y sea quien sea, y los que no están abajo, que no pudieron llegar al gobierno. Es decir, ese tipo de golpeteo no va a mantener estancada a esta región. Bueno, hay que decir que la región está estancada no solo porque los gobiernos no tengan voluntad, sino esencialmente porque las sociedades están divididas. Hay una enorme capa de pobres por un lado y una clase media que se beneficia del chorreo, como le llaman los economistas neoliberales, de lo exitoso de algunos segmentos económicos en cada país. Claro. Hay que decir que lo que llevó a la última oleada durante 2019 de levantamientos populares, esencialmente en Haití, las movilizaciones en Colombia, el levantamiento en Chile y por supuesto las movilizaciones en Ecuador, es la reacción al modelo neoliberal de mano de gobiernos de derechas que también han sido sumamente autoritarios. En Chile hoy hay cerca de 30 muertos y cerca de 350 personas que han perdido uno de los ojos, que han sido mutilados por la represión de carabineros, el cuerpo armado de fuerza y seguridad chileno, y que, digamos, a los gobiernos se les está saliendo de control esta reacción popular que de alguna manera está rechazando estos efectos de la economía neoliberal, pero también una forma de gobierno ciertamente despótica, ciertamente desconectada de lo que necesita la gente, y que sea de gobiernos de derecha han empujado a la gente a las calles y a la movilización, o bien en los casos de los gobiernos de izquierda a protestar. Sí, en el caso de los gobiernos de izquierda, nos quedamos allí escuchando al doctor César Enrique Pineda, profesor e investigador, maestro en estudios latinoamericanos. En algunos instantes más estaremos retomando la comunicación con él, es experto en estudios latinoamericanos. El doctor César Enrique Pineda nos platica efectivamente y habla con nosotros sobre, pues, cómo la desigualdad que existen en los países, pues impiden de alguna o de otra manera que la región esté creciendo. De entrada, recordar, vale la pena, que estamos en un periodo de estancamiento en toda la región, Hay un estancamiento en toda la región. El asunto no nada más es cosa de México, que tuvo un crecimiento cero en este 2019. En realidad es una cuestión que tiene que ver con toda la región, y lo que nos explicaba el doctor César Enrique Pineda de manera particular en lo que toca efectivamente a que la desigualdad pues está generando estos encontronazos entre la gente que poco o nada se ha beneficiado, una clase media que, decía el doctor César Enrique Pineda, pues va recibiendo un poquito lo que chorrea. Porque acuérdese que esa era la tónica del neoliberalismo, así por lo menos nos la vendían para que lo entendiéramos. Va a ser tanta la prosperidad de los de arriba, van a generar tanta riqueza que se va a desbordar y va a caer y va a llegar hasta los estratos más bajos. Algo de lo que dice el doctor César Enrique Pineda, con quien estamos platicando, sí se ha beneficiado un poquito, por lo menos la clase media, pero no así las clases más desprotegidas. Seguimos escuchándolo, doctor César Enrique Pineda. Así es, este modelo económico que llegó a su agotamiento no tiene una forma política que lo estabilice. Hasta que no encuentre una nueva forma de generar riqueza sin tanta desigualdad, porque eso es lo que se disparó en América Latina durante esos años, la desigualdad, y también gobiernos que deben reinventar la democracia y su vínculo con los pueblos. Mientras eso no suceda, Latinoamérica va a seguir inestable. Hay que decir que no solo las rebeliones populares asolearon toda la región, sino también un movimiento de mujeres cada vez más radical en toda América Latina, yo diría en todo Occidente, no exclusivamente de América Latina, pero que es quizá el otro movimiento más significativo que no se puede soslayar para 2020,
que seguirá activo en las calles. Perfecto. Doctor César Enrique Pineda, para concluir con esta charla, pues la pregunta, sé que no es adivino ni le hacemos a la quiromancia, pero ¿qué le espera a la región en este 2020, así como vamos? Pues pareciera que se orienta sobre todo hacia la estabilización de algunos gobiernos progresistas. Es probable que el movimiento al socialismo vuelva a ganar las elecciones en Bolivia, a pesar de lo que ha sucedido y la crisis política. Ciertamente, cierta inestabilidad en las calles, en Chile, en Ecuador, que continuará por ser encabezado en este último caso por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, uno de los movimientos indígenas más poderosos del continente, pero sobre todo seguirá una disputa entre lo que queda del modelo neoliberal, que no termina de irse, y los progresismos. Y por el otro lado, los movimientos sociales y los pueblos en las calles reclamando la insuficiencia de ambas alternativas, neoliberalismo y progresismo en el poder, como insuficientes como alternativas para los pueblos y sus necesidades. Perfecto. Doctor César Enrique Pineda, profesor e investigador, maestro en estudios latinoamericanos, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de Ponte al Día. Muchas gracias por la invitación. Que esté usted muy bien, feliz año, por cierto. Igualmente. Gracias.